Bien. Entonces, como les explicaba prácticamente el corazón tiene estas cavidades, tiene estas arterias que se relacionan con el corazón mismo y, bueno, su función es muy fundamental para poder distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Algo que me olvidé comentarles es que si en el transcurso de la explicación tienen alguna duda, no se preocupen, me pueden interrumpir, el detalle es poder aclarar y el día de mañana evitar y decir, bueno, que no se ha aclarado ese punto o que no se ha mencionado, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos en cuenta, por favor, para estar con las cosas muy claras. ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? No. Bien. Entonces, continuando, acá podemos ver no solamente pensar en la estructura tal vez superficial del corazón. Acá vemos una imagen donde nos está mostrando algo importante que no tienen todos los órganos, que es el sistema de conducción cardíaco. Acá podemos visualizarlo de color amarillo, está conformado el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Miren. Este sistema de conducción cardíaco solamente lo tiene el corazón como tal. Y este sistema es especializado, es muy importante porque gracias a este el corazón está trabajando. Recordemos que el corazón es autónomo. Yo no puedo evitar que el corazón deje de trabajar, o en todo caso que en algún momento empiece a trabajar más rápido, más lento. Sí hay algunos factores que pueden condicionar esto, pero por mi propia voluntad yo no puedo ocasionar eso. A comparación de un ejemplo, algunos órganos, yo puedo dejar de respirar, ¿no? Un tiempo determinado, pero dejar que mi corazón o evitar que mi corazón empiece a trabajar, a bombear sangre, eso es imposible, ya que el corazón tiene este sistema de conducción especializado. Por un lado, tenemos por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, exactamente a 2 milímetros de la misma, se encuentra el nodo sinusal. Este es el nodo sinusal, o también llamado marcapaso fisiológico. El nodo sinusal o nodo atrial, que es lo mismo, es el encargado de generar el impulso. O sea, este es el encargado de que se genere un impulso y automáticamente este impulso viaje por las aurículas y los ventrículos y se despolaricen, ¿no? Y se lleve a cabo, desde luego, la contracción tanto auricular como también ventricular. Si no existiese este sistema de conducción, la verdad es que no se llegaría a contraer los ventrículos. Este sistema de conducción es el encargado de despolarizar todo el corazón y que se lleve a cabo esa función tan importante como es de bomba. Bien, entonces, por otro lado, nosotros tenemos que ver que este sistema de conducción no solamente está conformado por el nodo sinusal, sino también está conformado por otras estructuras, como ser el nodo AB. Este es el nodo AB o el nodo auricoventricular, que está localizado en la base de la aurícula derecha, ¿no? Está localizado en la base de la aurícula derecha. Entonces, una vez que se genera un impulso en el nodo sinusal, este tiene que viajar ¿dónde? Al nodo AB. ¿Y por qué tipo de fibras? Por las fibras interauriculares. Estas son las fibras interauriculares que van a permitir que el impulso pase del nodo sinusal al nodo AB. Una vez que el impulso pasa por las fibras interauriculares, están despolarizándose las aurículas para poder llegar el impulso al nodo AB. Como vemos en la imagen, tenemos 3 fibras interauriculares. Tenemos una, esta de acá, que se va a bifurcar y va a ayudar en la despolarización de la aurícula izquierda, llamada la fibra de Bachmann. Por otro lado, tenemos una fibra media que recibe el nombre de Wenckebach. Esta es la fibra de Wenckebach. Y esta otra fibra interauricular es llamada fibra de Torel. Pues tenemos Torel, Wenckebach y Bachmann, las 3 fibras interauriculares que me permiten el paso del impulso hacia lo que es el nodo AB.
Una vez que el impulso llega al nodo AB, este va a pasar a través del tronco de haz de His. Este es el tronco de haz de His. Y el tronco de haz de His se va a dividir en dos. Una rama izquierda que va a ayudar a inervar el ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen, y una rama derecha que va a inervar el ventrículo derecho como tal. Y acá, si vemos bien, hay pequeñas ramitas delgaditas, ¿no?, que están a nivel de lo que son los ventrículos, en la periferia, por así decirlo. Estas ramitas delgaditas que vemos acá son las fibras de Purkinje, que ahí me ayudan en la despolarización superficial de lo que son los ventrículos. Pero la rama izquierda se va a dividir en dos. Esto para fines prácticos. En algún momento, cuando hablemos de electrocardiograma, bueno, en la práctica con mis estudiantes, vamos a un poco entender eh, el hecho de que la fibra izquierda se va a bifurcar en dos. Se va a bifurcar en una anterior, una ramita anterior que vemos acá en la imagen, y una ramita posterior que vemos acá en la imagen, ¿no? Entonces, esto tiene una finalidad al poder hablar de desviación del eje a la derecha o a la izquierda, o en todo caso al hablar de mi bloqueos anterior izquierdo, posterior izquierdo, ¿no? Pero bueno, pues eso lo vamos a ver después. Bien, entonces este sistema de conducción, como les acabo de mencionar, es el encargado de despolarizar las aurículas y los ventrículos. Y gracias a esta despolarización, desde luego, se permite el paso de la sangre de las aurículas a ventrículos y de los ventrículos hacia las grandes arterias como ser aorta y pulmonar. Bien, entonces este sistema de conducción lo tiene solamente el corazón. Claro que al hablar de cerebro, el cerebro también tiene, ¿no?, un sistema de conformación muy compleja. Por eso hoy en día se dice, no, el corazón o el cerebro está primero. La verdad hay esa discusión porque el corazón también está influenciado por algunas estimulaciones a nivel cerebral, puede influenciar su trabajo, como también el corazón hacia los pulmones, ¿no? Porque si el corazón no bombea sangre, no le va a llegar sangre al cerebro y el cerebro va a empezar a fallar, eso es obvio. Entonces, hay que tratar de ver siempre esa relación y esa importancia en estos dos órganos que, bueno, hoy en día se ha visto que su alteración, bueno, repercute bastante en el funcionamiento de un organismo. Ahora, algo importante que tengo que mencionarles. Un ejemplo, si yo hago una punción, aunque mínima, en el corazón, le voy a producir una alteración de por vida. Y eso pasa alguna vez, ¿no? Un paciente, un ejemplo, cuando es hipertenso, ¿qué es lo que pasa? El de hablar de hipertensión nos dice que la presión de la aorta está muy elevada y el ventrículo izquierdo, para vencer esa presión elevada, tiene que, desde luego, hacer más esfuerzo. Y al hacer más esfuerzo implica que se hipertrofie, ¿no? Que el ventrículo izquierdo se vea más musculoso. Pero ese hecho de que sea más musculoso hace que existen pequeños lugares de microfibrosis que solamente lo vemos con el microscopio, pero esos puntos de microfibrosis ya nos puede condicionar una alteración en el funcionamiento cardíaco. Es tan delicado el corazón a comparación de otros órganos, ¿no? Que si yo le corto parte del hígado, bueno, se regenera el hígado. Si yo le quito el riñón, hay un riñón que trabajará. Si yo le quito parte del pulmón, igual el pulmón va a seguir trabajando. Pero con el corazón no es así. Si yo le quito una parte del corazón, el corazón ya no va a trabajar. Si yo le altero el sistema de conducción, un ejemplo, si le evito la irrigación al nodo sinusal, si de alguna otra forma se obstruye la irrigación al nodo sinusal, este ya no va a funcionar. Pero eso no quiere decir que el corazón va a dejar de trabajar, no. El corazón sabe que tiene que trabajar y que de él depende la función de otros órganos. Por lo tanto, el sistema de conducción cardíaco es tan especializado que si el nodo sinusal se enferma, el nodo AB se puede hacer cargo. Que si el nodo AB se enferma, el tronco de His se puede hacer cargo. Que si el tronco de His se enferma, las fibras de Purkinje se pueden hacer cargo, ¿no? Lo importante es que el corazón a cada momento esté realizando su trabajo importante de contracción. Eso es lo más importante. Por eso les decía que el sistema de conducción cardíaco es muy especializado en el sentido de que si uno falla, el otro se hace cargo. Imagínense que solamente dependamos del nodo sinusal. Si este se enfermaría, el corazón dejaría de funcionar por completo. Y ante esa situación, desde luego, el corazón es tan complejo, tan interesante en su conformación,
que automáticamente si mi nodo sinusal, si el general se enferma, mi capitán se hará cargo, ¿no? O el mayor, que es el nodo AB, que si este se enferma, otro se va a hacer cargo. Claro que el trabajo va a ser más lento, es más flojo, ¿no? Un ejemplo, si el nodo AB se hace cargo, la estimulación que va a emitir va a ser mucho más lento. Se dice que, Zaisa, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? No le escucho, tiene que activar su micrófono, Raiza. Doctor, ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 120/60. A ver, Talani, ¿usted cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60-100 en el adulto. Muy bien, de 60 hasta menos 100, ¿no? De 60 hasta menos 100 en una persona adulta, correcto, ¿no? Porque en los niños varía eso, es variable en los niños, ¿no? En el lactante, bueno, pues incluso puede ser considerado hasta 130, 140 normal, pero en un adulto de 60 hasta menos 100, ¿listo? No nos olvidemos eso. A estas alturas ustedes ya deberían saber valores normales, ¿no? Amanda, ¿cuánto es la presión normal para usted? Presión arterial normal. ¿12/60, no? 12/60. No. A ver, usted, Sí. a ver, Beatriz, usted, ¿cuánta es la presión arterial normal? Doutor, a pressão normal é 12/8, pero pode variar de persona para persona. Bien, menos de 12/8, ¿ya? O menos de 120/80. Menos o igual. Sim. Entonces, les recuerdo nuevamente que cuando hablamos de valores, nunca vamos a tener un valor exacto, ¿no? Nunca vamos a tener un valor exacto. Entonces, algo que tenemos que manejar primero para poder incursionar en el mundo de la medicina es saber valores normales, como a su compañera, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta menos 100. O sea, si digamos Gabriela tiene 70, está normal. Si Talita tiene 80, está normal, ¿no? Si Jeffrey tiene 66, está normal. Estamos manejando un rango desde 60 hasta menos 100. Es el valor de la frecuencia cardíaca normal. Ahora, bueno, después vamos a hablar de la hipertensión, pero ya un poquito ya comentando de valores normales, se considera menor, igual o menor a 120 la sistólica, perdón, la sistólica 120 y la diastólica a 80, menor o igual a 80, se considera como normal, ¿listo? Entonces, en base a ese punto, nosotros tenemos que recordar siempre cómo nosotros vamos a tener una idea de lo que es normal y de lo que no es normal. Porque un ejemplo, si Gabriela tiene 120, ya no es normal, porque hemos dicho que el valor normal va hasta menos 100, ¿no? Entonces, 120 ya se consideraría que una taquicardia, quiere decir que el corazón está acelerado. O en todo caso, bueno, si Guillermo tiene 54, tampoco es normal, porque hemos dicho que lo normal es de 60, ¿verdad? Entonces estaría bajo. Ahí hablamos de bradicardia. Una cosa es taquicardia y otra cosa es bradicardia. Y eso nosotros tenemos que, les recalco a todos ustedes, saber valores normales. El día antes de ayer nomás preguntaba a un interno la frecuencia cardíaca normal y me decía de 60 hasta 80. Entonces, un interno, o sea, ya futuro colega no sabe un valor normal. Entonces, por suerte no es de la UPAL, es de otra universidad, pero ahí, fuera de que sea de UPAL o fuera de cualquier universidad, lo más importante, les recalco, es que ustedes sepan estudiar. No hay docentes malos. Yo no critico nunca a mis colegas y jamás lo hago, ¿no? Porque en medicina, más que todo, también tenemos que priorizar la autoformación. Si ustedes no estudian, no leen, nunca lo van a saber, ¿no? Y a estas alturas, que digamos no sepan valores normales, no, tampoco no es culpa del docente.
Yo egresé un ejemplo de San Simón y mi docente de cardiología no me enseñó nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que desde luego era culpa de él o culpa mía, ¿no? Prácticamente el lugar donde ustedes deciden estudiar es la base, pero también la autoformación hace mucho. Bien, entonces, para que me entiendan un poco, el nodo sinusal emite el impulso a una frecuencia cardíaca de 60 a 100. O sea, él te da la frecuencia cardíaca. El nodo sinusal es el que manda generando el impulso y es el que determina la frecuencia cardíaca en tu corazón. Entonces, no nos olvidemos, el nodo sinusal de 60 a 100, hasta menos 100, ¿no? Es el trabajo que realiza. Ahora, un ejemplo. Si es que el nodo sinusal se enferma, si el nodo sinusal se enfermase, ¿quién sería cargo? El nodo AB. Pero el nodo AB lo hace, es más flojo, es más lento el trabajo del nodo AB. La frecuencia cardíaca con la cual trabaja el nodo AB es de 60 a 40. ¿No? Si se dan cuenta, o sea, ya no es el mismo que el nodo sinusal. Es una forma en la que yo también me doy cuenta que el nodo sinusal está enfermo, pero es más lento. Si se hace cargo el tronco de haz de His, es mucho más lento. Estamos hablando de 60, de 40 hasta 20, incluso la frecuencia cardíaca que puede estar presente a nivel de lo que es el trabajo de esta estructura. Entonces, para que tengamos una idea para todos ustedes, a medida que el impulso se genera en otro lugar, este impulso va a ser mucho más lento. Y este impulso, desde luego, va a condicionar que la frecuencia cardíaca en mi corazón. Entonces, estamos viendo lo grande, estamos viendo lo especial en el corazón al hablar del sistema de conducción cardíaco, para posteriormente, bueno, pues entrar más a detalle, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y les recalco nuevamente, si tienen una duda, aclaramos, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Claro? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que tengan? Doc, una pregunta. Doutor, po- Las damas primero. A ver, su compañera, ¿qué pregunta tiene? doutor, as classes já irão subir na plataforma? Os vídeos, as gravações da classe? Sí, yo creo que sí, voy a ver. Pues la verdad es que yo no manejo mucho la plataforma, pero de todas formas, las grabaciones, todo les voy a mandar también al grupo de WhatsApp. Y si Sim, está bem, doutor. ahora, si no cabe las grabaciones a WhatsApp, algo que les digo también a mis estudiantes es que creen un grupo en Telegram. O sea, todos los que están en el grupo, digamos, de teoría, creen un grupo en Telegram. Y en Telegram los videos tranquilamente se suben, ¿no? Aunque tenga mayor capacidad, los videos son mucho más aceptables en Telegram por la capacidad. Entonces, si pueden crear un grupo en Telegram, también ahí les voy a enviar los videos, no se preocupen. Está bem, doutor, graças. ¿Qué era la pregunta de su compañero? Doc, una pregunta. ¿El retraso fisiológico a qué altura ocurre de los nódulos o las de His? El retraso fisiológico se lo lleva a cabo en el nodo AB. Y ese retraso fisiológico se produce, ¿por qué? Porque los ventrículos tienen que llenarse por completo. ¿A qué me refiero? Las aurículas van a pasar la sangre hacia los ventrículos de forma lenta. Ahí tenemos el llenado pasivo, que es alrededor del 70% del total del volumen. Posteriormente se lleva a cabo el llenado activo. El llenado activo que representa el 30%, donde las aurículas sí se contraen, ¿no? Una vez que la sangre pase hacia los ventrículos no se llenan por completo. ¿Por qué? Porque tenemos un llenado parcial. Entonces, para que se puedan llenar por completo, el nodo AB produce este retraso. O sea, el impulso pasa, llega al nodo AB y el nodo AB lo retrasa el impulso. Porque en el electrocardiograma, que vamos a verlo después, creo que acá tengo un trazado más adelante. En el electrocardiograma tenemos esto. Acá un ejemplo, miren, adelantando un poco para que me entiendan y respondiendo a la pregunta de su compañero, nosotros vamos a tener esto en el electrocardiograma, acá. Fíjense, acá la onda P representa la despolarización de las aurículas, ¿no? Inmediatamente que el impulso pasa al nodo AB, el nodo AB produce este retraso. Esta línea isoeléctrica que ven acá
o llamada también segmento PR, es el retraso que produce el nodo AB, por eso se forma esta línea. Inmediatamente que produce el retraso y ya se llenaron por completo los ventrículos, se va a llevar a cabo ¿qué? La despolarización ventricular, que en el electrocardiograma está desde luego representada por el QRS, ¿no? Ese es el retraso. Ahora hay otro retraso a nivel de lo que es la repolarización ventricular. Una vez que se despolarizan los ventrículos, el impulso también nuevamente tiende a retrasarse un poco. ¿Por qué? Porque este va a entrar en una etapa de repolarización, porque los ventrículos tienen que desde luego cambiar de carga, una carga positiva a una carga negativa, para nuevamente entrar a una etapa de despolarización como tal. Pero el más importante de estos dos es este de acá, el retraso a nivel del nodo AB, que permite el llenado ventricular por completo para posteriormente llevarse a cabo la sístole en los ventrículos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuando, sabemos muy bien que el corazón se encuentra en la parte del mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra ubicado entre los pulmones, bueno, limitado a nivel lateral entre los pulmones, en la parte anterior con el esternón y en la parte posterior con las vértebras como tal. Este mediastino, desde luego, no cumple ninguna función, pero nos ayuda a tener una idea de dónde está localizado el corazón. Y bueno, prácticamente, como vemos en la imagen, el corazón no solamente va a estar protegido, ¿no? o alrededor de lo que son los pulmones, sino también va a estar en relación con las grandes arterias, como vemos en la imagen. Y es así que hablamos de un mediastino que vemos que está de color amarillo. Este es el mediastino. En la imagen nos está mostrando de color amarillo. En la parte, bueno, de color celeste, por así decirles, se encuentra, ¿no? Prácticamente localizado el corazón. Este mediastino se va a dividir en dos, uno superior, como vemos en la imagen. Acá tenemos un amarillo mucho más intenso, es el mediastino superior, y este es el mediastino, desde luego, inferior. Ahora, nos ayuda desde luego a tener una idea en la división del mediastino superior con el inferior, el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis nos va a ayudar desde luego a decir que o hacer una división para poder tener una idea de lo que corresponde el mediastino superior y el mediastino inferior. Ahora, el mediastino inferior se va a dividir en ¿qué? En un mediastino anterior como tal, un mediastino medio y un mediastino posterior, como vemos en la imagen, ¿no? Y cada uno, desde luego, el tener una idea es para poder localizar y visualizar la posición del corazón. Si vemos muy bien, el corazón está prácticamente, bueno, pues en relación con el mediastino anterior, con el posterior, y también en la parte superior con el mediastino superior como tal, ¿no? Entonces, nosotros así podemos tener una idea de cómo está conformada el corazón a nivel de lo que es las estructuras anexas o alrededor de la misma, y la protección que tiene el mismo por la importancia que conlleva en lo que corresponde el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora, el corazón sabemos muy bien que tiene funciones. ¿Cuáles son las funciones? La más importante, la de transportar oxígeno, ¿no? ¿A través de qué? A través de la sangre. Por la sangre, gracias a los glóbulos rojos, gracias a la hemoglobina, se va a transportar la sangre a través de todos nuestros órganos. Va a llegar a todos nuestros órganos, ¿no? Pero no solamente transporta sangre, sino también transporta nutrientes, ¿no? También transporta nutrientes y también va a ayudar en el transporte de productos de desechos como ser el dióxido de carbono. La finalidad del corazón es actuar como bomba y ayudar desde luego en el trabajo de los otros órganos proporcionándoles oxígeno. Y es ahí la importancia que tiene o la relevancia en cuanto a lo que es el corazón.
Les voy a dar un ejemplo nada más para que vean qué tan importante es. En algún momento puede ser que por XZ motivos la válvula de la aorta se estenose, se estreche. Al estrecharse esa válvula, el ventrículo izquierdo no va a poder expulsar toda la sangre porque ahí se ha cerrado esa válvula. No va a poder expulsar todo el porcentaje normal y va a llegar poca sangre a los diferentes órganos, especialmente al cerebro. Y al llegar muy poca sangre, muy poco oxígeno al cerebro, inmediatamente va a haber alteraciones neurológicas, como que el paciente puede presentar mareos y síncopes, ¿no? ¿Y qué es síncope? A ver, ¿quién me puede decir qué es síncope? Sensación de falta de aire. Eso es disnea. Perda de doctor. ¿Qué? Está bien lo que mencionabas. ¿Qué es que dijiste? Perda de la conciencia. Pérdida de Pérdida conocimiento. pasajera de la conciencia. Exacto, no mucho más detallado. Pérdida pasajera. Exacto, el síncope es una pérdida del conocimiento, pero es una pérdida de conocimiento rápida, que dura segundos, donde el paciente se recupera muy rápidamente. O sea, pierde el conocimiento y a los segundos ya se está recuperando. ¿Por qué? Porque le está llegando sangre nuevamente al cerebro. Entonces, eso también lo vamos a ver, muy diferente a hablar de la hipotimia, muy diferente al hablar de síncope, muy diferente al hablar de convulsión. Son términos que tenemos que saber de manejar, porque a la consulta de cardiología, alguna vez viene el paciente y nos dice, doctor, he perdido el conocimiento. Entonces tenemos que indagar del por qué. Y esa es la importancia tal vez del mencionar de las funciones. Si no le llega sangre al cerebro, automáticamente vamos a tener algún compromiso, ¿no? En el estado de vigilia. Y eso nos va a orientar también a hacer un diagnóstico oportuno, porque si el paciente tiene síncope, puede ahí tener un TEC, ¿no? Tener síncope al subir las gradas, tiene lamentablemente una caída brusca y se puede tequear. Y tenemos dos problemas, el corazón y el cerebro. O en todo caso, caminar, tener un desmayo ahí en la media avenida y, bueno, pues ser atropellado. Y otra vez también, otro problema. Entonces, la proporción de oxígeno gracias al corazón es muy importante y muy relevante y favorece el trabajo de luego de otros órganos. El corazón, en cuanto a lo que es orientación, sabemos muy bien que tiene una base que va a estar dirigida, la base que está conformada por las aurículas. Tiene un ápice, una punta que se va a dirigir hacia abajo, como vemos. Se va a ir más al lado izquierdo y también se va a ir hacia adelante. Acá tenemos la punta, que está conformada más que todo por el ventrículo izquierdo, ¿no? Mientras que la base, que está conformada por las aurículas, esta se va a dirigir más al lado derecho, ¿no? Va a ir hacia arriba, desde luego, y hacia atrás. Entonces, esa es la proporción o la orientación del corazón. Cuando nosotros vemos, siempre, desde luego, la punta o el ápice va a apuntar al lado izquierdo, a excepción que el paciente tenga dextrocardio, ¿no? Donde el corazón está al lado derecho. Es esa es una alteración lamentablemente congénita. Pero generalmente la orientación del corazón es esta, ¿no? El ventrículo izquierdo hacia el lado izquierdo, o la punta del corazón al lado izquierdo, hacia abajo, desde luego, y la base que va dirigida más que todo al lado derecho y hacia atrás. Entonces, mencionar que el corazón es una bomba, ¿no? Que prácticamente está compuesta en su mayor proporción por tejido muscular. La capa muscular es la que tiene más desarrollada, de las tres, del endocardio y del pericardio. El miocardio es el más desarrollado. Tiene una contracción involuntaria, ¿no? Les habíamos mencionado eso, que el corazón se anda contrayendo de forma involuntaria, sin necesidad. Nosotros no podemos interrumpir, pero sí hay algunos factores que la pueden alterar, ¿no? Un ejemplo, algún deterioro hormonal, como ser una deficiencia o un aumento de las hormonas tiroideas, T3, T4. El paciente que tiene un exceso de hormonas tiroideas va a condicionarse un hipertiroidismo y el paciente puede estar taquicárdico o en todo caso tener hipotiroidismo por deficiencias de las hormonas y estar bradicárdico.
Hay diferentes situaciones que te pueden alterar el funcionamiento del corazón. Como un ejemplo, la fiebre. La fiebre que te va a producir Talani. Talani, no te escucho. Sí, doctor. ¿Qué te va a producir la fiebre? ¿Bradicardia o taquicardia? No estoy segura, doctor, pero creo que taquicardia, bradicardia. No, taquicardia. No, taquicardia. Una infección, la anemia, el hipertiroidismo, la fiebre, incluso el dolor te va a producir taquicardia, ¿no? Taquicardia. Alguna vez me mandan un paciente con taquicardia sinusal a la consulta y da la casualidad que está con una infección, o sea, ¿qué yo le voy a hacer, no? Siempre hay que saber el tipo de taquicardia que tiene el paciente. Si una taquicardia sinusal, generalmente la taquicardia sinusal es por alguna descompensación en el organismo. Y eso conlleva que lamentablemente nosotros que tomemos una conducta en el sentido de que, digamos, un ejemplo, si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, entonces daré un tratamiento para bajar las hormonas tiroideas y chao taquicardia. Si está con hipotiroidismo, voy a reponer las hormonas y automáticamente la bradicardia va a cambiar y el paciente va a entrar a una frecuencia cardíaca normal, chao bradicardia, ¿no? Entonces, en esas situaciones yo tengo que atacar la causa que me esté produciendo dicha descompensación. Es muy diferente una taquicardia que sea de origen cardíaco, ¿no? Esa sí es diferente, hablando de una taquicardia supraventricular, una fibrilación de alta respuesta, una taquicardia ventricular, son situaciones netamente cardíacas. Ahora, bueno, continuando con lo que se estaba mencionando, habíamos comentado que el corazón es, bueno, pues un órgano hueco. Acá podemos ver las cavidades. Esto es una pieza anatómica donde nos está mostrando las aurículas o atrios que reciben por un lado la circulación o la sangre proveniente de lo que son los pulmones, por un lado, o la aurícula que va a recibir sangre oxigenada de los pulmones, y la aurícula derecha que va a recibir sangre desoxigenada de las venas cavas, tanto superior como inferior. Los ventrículos, que son los más importantes. Entre la contracción auricular y la ventricular, chicos, la más importante es la ventricular, porque la ventricular es la encargada. Si los ventrículos se contraen, se va a expulsar la sangre, pero si los ventrículos no se contraen, no se va a expulsar la sangre. Por eso es la importancia. Entre los dos, entre la contracción auricular y la ventricular más importante. ¿Quién me va a dar la frecuencia cardíaca cuando yo vea saque la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? La ventricular, porque yo mido el QRS. Bien, entonces, algún momento les van a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la más importante? ¿Auricular o ventricular? La ventricular entre las dos. El espesor o el grosor de las aurículas, como les comenté, es mucho más delgado, el ventrículo es mucho más grueso. Entre el ventrículo izquierdo y el derecho, el ventrículo izquierdo tiene mayor grosor por el trabajo del volumen y presión que maneja. Bueno, la aurícula derecha está conformada por dos venas, habíamos mencionado, vena pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior, que lleva la sangre hacia la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre a la aorta, no se olviden, ¿no? El ventrículo izquierdo a la aorta. El ventrículo derecho va a expulsar la sangre a la arteria pulmonar. Son cosas distintas. Hace 2 días uno de sus compañeros me decía, del ventrículo izquierdo se expulsa a la pulmonar. No, son cosas básicas que aprenden en anatomía ya, ¿no? Entonces, aurícula izquierda se relaciona con la arteria aórtica. El ventrículo derecho se relaciona con la vena o arteria pulmonar. Y acá vemos una imagen cómo va la sangre, ¿no? Las flechas nos están mostrando el trayecto de la sangre. Venas pulmonar, venas cavas que drenan la sangre a la aurícula derecha. De la derecha pasa el ventrículo derecho. De la derecha, del ventrículo derecho se expulsa a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar se divide en dos. Una rama a la que va el pulmón izquierdo, pulmón derecho, para poderse llevar a cabo el intercambio gaseoso. La sangre regresa a través de
2 venas pulmonares superiores, esta es una y esta es otra, y 2 inferiores, esta es una y esta es otra. Entonces tenemos 2 venas pulmonares superiores y 2 venas pulmonares inferiores que estamos viéndolo acá, ¿no? De color rojo. ¿Por qué? Porque es sangre oxigenada la que transporta. Una vez que la sangre llega hacia las aurículas, va a pasar a los ventrículos y de los ventrículos va a salir hacia la grande arteria llamada aorta, como vemos en la imagen. Y las capas del corazón, ¿no? El corazón está compuesta por 3 capas. La primera, que es el pericardio, que está compuesta, como les comentaba, por una capa fibrosa, la más externa, y una capa serosa, la más interna. ¿Listo? La capa fibrosa prácticamente es el tejido más periférico, más superficial, que está compuesta por tejido conectivo. Y es la que protege prácticamente al corazón, ¿no? Del medio externo. El pericardio seroso es el que está compuesto por 2 hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Y entre estas 2 hojas está el espacio pericárdico, que ya habíamos mencionado. Muy bien. El miocardio prácticamente es el músculo del corazón, que está conformada por células estriadas especializadas. Es la capa más gruesa del corazón. Y el endocardio, que prácticamente es la capa más fina, que está compuesta por endotelio y subendotelio, y es una capa muy fina que no solamente recubre la parte interna de las cavidades, tanto aurículas como ventrículos, sino también recubre a las válvulas, a las estructuras anexas a las válvulas, como ser las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Entonces, no nos olvidemos, por si acaso, cada capa puede presentar alteración. Podemos tener un ejemplo, una endocarditis. Podemos tener una miocarditis. Podemos tener una pericarditis. Entonces, son patologías o alteraciones que nosotros podemos encontrar en el paciente y cuya causa va a conllevar a una alteración, que vamos a verlo también. Cada alteración es un tema que vamos a ver en cardiología y que nos va a orientar también a hacer un diagnóstico y a tomar una conducta. ¿Listo? Bien, chicos, ya se va a cortar el Zoom. Vamos a quedar acá. Vamos a continuar la siguiente clase. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por WhatsApp. Yo sé que, bueno, al principio las clases son un poquito, bueno, pues tal vez pesadas, tal vez no muy llamativas. Ya una vez que cuando entremos a patologías vamos a ver que ya va a haber mayor consistencia y mayor atracción por lo que son las patologías cardíacas que tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Porque nos queda un minuto nada más del Zoom. Las diapos va a subirla, perdón. Sí. Todo les voy a mandar. Una vez concluido el tema, les voy a subir, les voy a mandar las diapositivas, no se preocupen. Pero una vez terminado el tema. O sea, ahora un ejemplo nos falta todavía, ¿no? Nos falta bastante, nos falta ver todavía bien las capas a detalle, nos falta ver también el sistema de conducción un poco, las válvulas, como podemos ver, las características que ya les he mencionado. También nos falta ver todo lo referente al ciclo cardíaco, que es un poquito, bueno, complejo, pero vamos a tratar de explicar bien para que puedan entenderlo. Y bueno, todo lo que es sistema de conducción, una parte general, para que tengan un poco de conocimiento referente a lo que es el sistema de conducción cardíaco. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien, entonces ahí quedamos, chicos.